Manchan to manchan to manchan manchan to maine to maine yawan gloma chong kat yale mainte ay chongkat pura chongkat pura maine ma kazali supura suwara yo irwa tene mai mayali tamai ma kane sutumatene lalo mane are ne te jimir wachone la gloria de mai ya mai tene baganyita ne kotira wan ya ne mai ma katu mai ne pawarawa ya ne mai Nita kane Kisu yankei Oscar Uliana chonkei ne Ji maine yatakai wenshi maine Sijirwa mai Ring hatiane mainte mapakar anai Chain hatinte maine wakuwait pa suru maine Rotuin hatin shiane mai Orintin yaran namai wakuwait pa jong Sutuma mai wayu maine En el municipio de Fonseca existe un resguardo indígena, la cual está constituida por 4 comunidades, Mayalita, Bangañita, La Loma y La Gloria, que unidas conforman el nombre de Bayamangloma. Esta tierra tiene una extensión territorial de 2.800 kilómetros cuadrados y una población de 3.500 habitantes aproximadamente. Al mismo tiempo, tiene 31 años de haberse conformado como resguardo indígena. Esta es Utay Estéreo, emisora del Sistema Indígena de Comunicaciones de Colombia. Sintonízanos a través de los 106.2 FM. Utay Estéreo, señal de cultura y diversidad. Hamaka resguardo ta cosa no ringo tu mahare eso ti puchi resguardo hota ka hosha. Katu butchka pira kita ali hune no sote ha dia lewat homan no wa hawate hawa tu wakuai paka hiya tu wong main pa ka musia ni tu wakuai paka ya ne ti da tu ha ka dia wa yu asmule wa no te ket lewat homan ni mo sukuai pane dia tu ali pira hoi ma wa yu berdari hon no tswatao do kwaita dali no kasai o tuin wa muya mu anata shi mu le wa ye wa te wa ne ke pu wa maka kenai he di oak anaka ga wa yen tunji ya tash ko pri ke po ni pai wa ni hi po mu ngali ho ni wa hota ki po mu at ka ga ni mari ho ko le no sho wat ni ani ho ye te da ta lu ma ki mahira kai wa he wa ne ti wat ta ko ke chi ro ne bu wat ta ko ke chi ro ne wakuai to Maria ke kan wakuai to Maria wa hu do wa mai pa ya stama khumai ya kan dia tu ka hanai he are wa ka la ra yu ko chi wa no ma wa no ni ring wa ye ma chi wa ko to wa yu la ya ka ru ru na to ar ya si ana shi mu le wa ya wat tai ra ri wa mo ya imi hakka chi wa ya ri ho na
uno ka sai wa te ha pira u ka chi chi we ka chuer te su le ma uri pira mure ho mauria ke te un equipo e in moro ho pa te ali una ka mauria moro pa we mauria mo sia ka mai apu mo ne pa ha mauria ia ta ne dia ega danneria Oscar Uriano danneria cacique gobernador ya de resguardo Mayaba Ploma aha como hashtag nei estaba pa mai objeto 1980 ya esto tinai de estaba ya se ho ya le coge 1988 echa como hashiwekan na ha he waneiro wane de mau hai ran ses na María Serna manas ha wane lina haneli oh he 1984 antes ya mi guanay ya si hamishi ti quiero que nay makale que tu no quiero hunan hukwai pia kan hanay ka kitunta acción comunal como somos hanay sho junta acción comunal no tu tao de wai papa do huai pa ya tashi ne wa kan ya hanay do wa huai pa kan ya hana darre hana ho do bio na ko chet chane ari huna ya ma ta ko mo anashe ya tai muri ha ke cha Amazonia puna ma ka cha waini puna anasle manja ya aya tas tie yu ke tas timari de pichmai kottu sunanje ka pulain samuni que es el de gobierno que nos casnamos de nación te cau he de muso wame ta ganai ha muri hi watu handa vaya ta ka kuma ho dia ta shwen da kuma ya sai ya ya le ya 1988 por 28 de noviembre nanda numada con guayu acá he garro dale que guayu Luis Arturo Luco no se ale he ya la Córdoba ya ya la juro mentira ya la nanta bajo Luis Arturo antes ya la wanaimia casta anas muri ya nante con la legislación indígena Pauhat 1890 de legislación indígena no le cuento parcelización se le cuento más o mergi colectivo ruto anasamente colectivo ko kohutchi humin gobierno kohutchi humin te su kotchen stra corpo water wan ma no si corpo inderena ejército que es pitat que es de rayal sach tu vaneiro de la gobernación ko wan ma no ko kotchen ya anta payamos ana te me que hain te kot priakan Guape apoyo muy nosotros alcaldía guape apoyo nosotros indereno guape apoyo nosotros gobernación todo guape apoyo nosotros pistat que ya acá hay otra universidad guape apoyo muy ganas chaten hi maka wa mitaka katsoy nanya muri watong ama kotti ni hochiru dia maka nakamulesa wa hotel de resguardo no hots derecho hoy katima es derecho we pijan es derecho guayatay muy ya la ine gatien we gatien hena maiki gatien chirai gatien chira gat sali chirgaro chira pechi que peshon chipichu no tierra de garapa meruna pero haishi quem que vai o nainte mas tanto vai o correr gatia só vai o correr bajo ya le mai pain back o la soli hot gatia cari yo le cain back no hot alata como ya juro tu mapa usted se considera, a usted lo consideran el cacique y el gobernador del resguardo. O sea, díganos, cacique y gobernador son términos que se utilizan en el medio occidental. O sea, ¿por qué teníamos que incluirlo en nuestro entorno guayú? ¿Por qué tenemos que incluir cosas de afuera para mejorar? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces que a la autoridad, al Puchi, porque es el máximo representante de nosotros, no lo respetan o díganos su punto de vista. Bueno, mire, lo que es el Puchi, tiene su trayectoria, tiene su capacidad internamente, ¿no? Entonces, como representante legal, uno lo llaman cacique como que representa, es como llamar a un alcalde o llamar a un gobernador. Eso es la gente que representa un pueblo. Y entonces yo represento una comunidad y por eso me ponen como nombre cacique, porque yo soy la vocería de ellos, porque yo llevo la vocería de la comunidad. Y por eso que me llaman como cacique, pero eso no es el término de nosotros. Pero eso término se logró a través de ¿qué? De la ley 89 de 1890, porque se habla sobre los derechos de cada pueblo. Y cada pueblo podía nombrar como su representante legal, como lo quieran poner, porque hay unos que le dicen capitanía, otros le dicen mamo, otros le dicen curaca, y así sucesivamente.
Entonces, nosotros como guayú pusimos, bueno, como cacique. Porque anteriormente se hablaba de cacique acá en el departamento de La Guajira, cuando se hablaba de Torito Fernández, era el cacique de los indígenas. Y también los arijuenas también lo usaron, también se acuerda que Diomedes Díaz también le dicen cacique de la Junta. Y entonces todos nos basamos en eso, pero no es porque ese sea término nosotros, porque yo quiero decirle algo a ustedes que un puchipo tiene su capacidad como para dialogar dentro de su propio ámbito, dentro de su territorio, con lo mismo comunidad guayú. Pero si usted lleva a un puchipo, digamos, en la parte institucional como para gestionar, o lo lleva a un ministerio, se le hace grande. Entonces, ¿por qué? Porque no sabe leer, y lo otro porque no sabe presentar proyectos. ¿Cómo podía formular un proyecto? Es eso. Entonces, por eso ponen a un representante legal que sea reconocido a nivel nacional, a nivel internacional, institucionalmente. Porque mi función es institucional, más no en lo interno. Lo interno lo manejan son las autoridades tradicionales, como asunto de problema de matrimonial y como problema callejera o vaina de calumnia, todo eso lo manejan sobre el trabajo de dominio de su territorio. ¿Sí? Mayabangloma es un lugar encantador, lleno de mucho misterio, tierra en la cual sus habitantes trabajan en conjunto para lograr varios objetivos, que es la misma permanencia de sus habitantes, resaltando su esencia de ser guayú y el sentido de pertenencia sobre su cultura y su territorio. Son ejemplo de vida para muchos indígenas que deberían adoptar su manera de organización, rescatando el amor por su gente, viendo sus necesidades en el tema de salud, alimentación, educación y el poder vivir bien en buenas condiciones. Ayu maine usatakai akuat pacino lencong kaine Oscar Uliana maine kahamunya niachiha wayu yaka maine akaler inna inspuler wanu lerwa maine te wayu yakaler sulu tu maine makar mayawangro